Me Too, yo también en español. Este año 2018 que se acaba, miles de mujeres lo han dicho, centenas de miles de mujeres, millones de mujeres. Me Too, yo también. Lo han dicho en inglés, en español, en japonés, en yoruba, en hausa, en chino, en hebreo, en francés, en árabe. Yo también. Me Too. Yo también he sido acosada sexualmente. Lo que ha develado lo que muchas mujeres ya sabíamos intuitivamente, que el acoso sexual es normal, que ha sido lo normal en nuestras sociedades desde tiempos inmemorables, que apenas hay unas cuantas mujeres en el planeta que no han sido alguna vez acosadas de alguna forma, y en la última cuenta son 5, y viven en las Islas Galápagos. Me Too, dijeron este 2018 millones de mujeres en voz alta, y rápidamente el yo también fue recogiendo otros reclamos femeninos en el planeta. En España el Me Too se confundió rápidamente con el reclamo de leyes justas contra la violación porque coincidió con el juicio de los 6 violadores de una veinteañera. Y para el 8 de marzo, bajo el lema de Me Too, yo también, se convocó a una huelga de mujeres que paralizó al país, la huelga más grande jamás habida en España o en Europa, y que a la postre derrocó al gobierno de derechas sordo a las peticiones de la mitad de la población. En Argentina, el mismo 8 de marzo, Día de la Mujer, el Me Too, el yo también, significaba sobre todo la exigencia de la despenalización del aborto, y la avenida principal de la capital del país se colmó con mujeres de 3 generaciones, abuelas, madres, hijas, lo que paralizó a la ciudad y dividió claramente al país entre reaccionarios y progresistas. En Brasil, el Me Too fue la única oposición articulada a Bolsonaro, y lo seguirá siendo. En Norteamérica, las mujeres que llevaban ya 10 meses diciendo Me Too en cócteles y algunas marchas, de pronto transformaron al movimiento en la mayor ola de candidatas al Congreso, y en consecuencia en el Congreso con la mayor representación de mujeres de la historia de Norteamérica. En México, en cambio, el Me Too pareció borrarse bajo el bullicio de las campañas presidenciales, aunque les propongo a ustedes una lectura menos obvia. Una parte considerable del voto que llevó a López Obrador al triunfo fue determinado por su oferta de un gabinete paritario, el primero en nuestra historia, mitad hombres, mitad mujeres, y por el atractivo de sus voceras mujeres, Tatiana Cloutier y Olga Sánchez Cordero. Me Too, yo también. Es pues una afirmación que ha llegado a expresar: ya descubrimos que somos los negros de sus así llamadas democracias. Y también ya es tiempo de que las mujeres tengamos todos los derechos. Y también somos muchas y resulta que estamos en todas partes. Y aún más relevante, estamos unidas. Y con ello el Me Too se ha convertido, sin duda, en la fuerza política emergente más importante de nuestro tiempo. Lo que fueron los obreros en las revoluciones de los finales del siglo XIX, lo que fueron los estudiantes en la revolución de 1968, lo dicho, la fuerza emergente más potente de nuestros días. Como moderadora de esta mesa de lujo, me he propuesto 2 metas. Una es que las aguas de un movimiento que se halla precisamente en estado de desbordamiento no se confundan. Que primero hablemos del Me Too original, el que trata del abuso sexual, antes de hablar del cómo en su cauda lleva ahora una diversidad de causas feministas. La otra meta es que, dado que somos 6 mujeres en esta mesa y todas elocuentísimas, nuestro tiempo limitado no se consuma en los discursos de saque de cada una.
Así que he preferido que esto se parezca poco a una sucesión de monólogos y más a una conversación. Así he ideado este método. Yo haré una primera pregunta e iniciará una primera ronda en que cada ponente la responda en un máximo de 3 minutos. Yo les iré tornando la palabra y antes permítanme que las presente. ¿Las presento? Yo creo que sí, y creo que vale la pena que las presenten con un poco más de detalle. Luego abriré una ronda de comentarios sobre lo dicho, donde cada una podrá expresar lo que desea hasta un máximo de 2 minutos. Después haré una segunda pregunta para avanzar el tema y de nuevo una ronda donde cada una tendrá 3 minutos máximos, que puede agotar o no agotar, y después una segunda ronda de contrarréplicas. Y así hasta llegar a 4 preguntas. Luego se nos habrá acabado el tiempo. Para que no se asusten las ponentes y el público, esta es la campanita que me han dado para avisar que ya se acabó el tiempo de la ponente. Para Elisa. Es larga. Entonces la pueden usar para terminar la frase en la que están. Bien, empecemos con la primera pregunta. Hablemos primero del Me Too en su primera y estrecha definición, un movimiento donde las mujeres se han unido para delatar el acoso sexual. La pregunta es, ¿cómo ves tú al movimiento Me Too? ¿Qué te parece lo más positivo del movimiento y qué es lo negativo? ¿Qué promesas entraña y qué peligros? Cedo la palabra para empezar a Marta Tagle, permíteme presentarte. Marta Tagle es politóloga, es miembro fundadora del Partido Movimiento Ciudadano, ha sido diputada federal y secretaria de la Comisión de Género y Equidad del Congreso. Ahora es de nuevo diputada federal y muy notablemente una de las principales organizadoras de lo que se ha venido a nombrar Bancada de Mujeres, un pacto de las diputadas mujeres que trasciende las líneas de sus partidos para impulsar la agenda feminista en este momento de excepcional promesa en que la mitad de los legisladores son legisladoras. Por favor, Marta. Muchas gracias a Sabina, que me ha puesto el sonido. ¿Y dónde está el reloj? Aquí lo tienes a la derecha. ¿Este es? ¿Ahora lo ven ustedes? ¿Y qué hago para aprender aquí? Piques el botón y con eso es suficiente. ¿Cualquiera? Bueno, ya comenzó mi tiempo y entonces no me lo voy a consumir. Muchas gracias por este panel de lujo, de verdad es muy interesante esta mesa. Y bueno, ante la pregunta concreta que hace Sabina esta tarde, hemos visto desde de estas latitudes con muy buenos ojos el movimiento Me Too. Un movimiento que vino justamente a poner en la esfera pública un tema que se vivía en la intimidad, del cual nos hablaba, del cual como muchos otros temas hemos empezado a hablar de algo que sucede en el día a día de las mujeres que tiene que ver con el acoso, de algo del que a las mujeres nos han enseñado a sentirnos culpables, de una realidad en la que cuando se te acosa es porque tú te vestiste de alguna manera, provocas ese acoso en la calle, provocas esa forma de que te traten, y en menor latitud o en menor importancia o fuerza en México también hubo un movimiento muy importante de las jóvenes mexicanas de Mi Primer Acoso. No tuvo la misma resonancia que Me Too, pero cuando uno revisa las historias de Mi Primer Acoso en las redes sociales y te topas con que la edad promedio en que una mujer en México relata las situaciones de acoso y se remonta hasta las edades entre los 5 y los 9 años,
es cuando te dices, a ver, o sea, este tema no tiene que ver con un asunto que generamos las mujeres, que estamos provocando las mujeres, sino tiene que ver justamente con esta división sexual del trabajo en el que a las mujeres nos han querido ubicar en el espacio de lo privado y a los hombres en el espacio de lo público, y que es justo esta transgresión de las mujeres a también ser dueñas del espacio de lo público que ha generado esta posición con respecto a las mujeres que pueden o deben ser acosadas. Sabiendo del interés que Sabina tiene incluso en el lenguaje, podemos revisar lo que dice hoy en día la Real Academia Española con respecto a lo que significa ser mujer pública. Si uno revisa lo que significa en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que significa ser mujer pública con respecto a lo que significa ser hombre público, de entrada, un hombre público es un hombre exitoso, político, con posibilidades de llegar, y una mujer pública es una prostituta. Y esto se remonta a la idea y el momento en el que las mujeres que estaban en la calle se dedicaban a la prostitución y eran mujeres solas. Las mujeres para salir a la calle tenían que ir acompañadas de un hombre para ser mujeres dignas, y es la esposa de, la hija de, la hermana de, y solo así eras considerada una mujer digna. Cuando las mujeres decidimos salir a la calle, a conquistar el espacio de lo público y decir también es nuestro espacio, es que en el colectivo, en el inconsciente de los hombres sigue este tema de que una mujer sola en la calle es una mujer a la que pueden acosar, a la que pueden atacar porque es mujer pública. Y eso nos pasa con las mujeres en la política y en muchos otros espacios. Ya puedo terminar al ritmo de la música, agradecer nuevamente este espacio. Muchas gracias. Margarita Zavala es abogada, fue diputada en el Congreso mexicano. Como nadie ignora en esta sala, fue primera dama durante el periodo presidencial de Felipe Calderón, entre los años 2006 y 2012, y este año 2018 fue candidata independiente a la presidencia de nuestro país. Además, este mismo año ha fundado la Asociación Civil Libre. Hasta ahí. Margarita, por favor. Muchísimas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor compartir con mujeres que admiro, que cada una en su carrera pues ha puesto en alto pues, el nombre, su propio nombre, su propia identidad, y por supuesto a todas las mujeres. Quiero decirles que aquí vemos a mujeres todas, conocemos a más de una, y es un honor también hablar frente a ustedes, y varias de ustedes deberían estar aquí. Si algún año yo podría decir muy importante la vida de nuestros países, de nuestras naciones y particularmente de los movimientos de las mujeres, yo diría que es 1995, es una conferencia de Beijing que presenta una plataforma de acción y obliga a los países a hablar todos los temas. Entonces, el movimiento de mujeres es para mí uno de los, para muchos estudiosos, incluyendo desde Octavio Paz, que decía, el movimiento de mujeres de la última parte del siglo XX es uno de los movimientos más fuertes que ha tenido el mundo contemporáneo. Y claro que estos movimientos siempre van desarrollándose hacia muchos lados. Y yo estoy convencida de que este parteaguas, este es el punto de inflexión para llegar a hablar de la violencia hacia las mujeres. Hace poco compartimos un panel, varios paneles con Marta, que es una luchadora del tema de mujeres, y era sobre la violencia de la política en razón del género. Y es que el telón de fondo de toda esta violencia contra la mujer es la enorme discriminación hacia las mujeres. Es sentir que son menos, es la autoestima baja de ellas, pero sí me gustaría hablar de que desde el poder de cualquier carril en la vida siempre hay una mujer que se siente menos o que la hace menos o que le cuesta más trabajo. Eso es el telón de fondo que se expresa desde el ya cállate hasta el feminicidio. Y este contexto, esta manera que se ha visto a las mujeres, tiene ejemplos desde los griegos, como decía Mary Bird, hasta nuestros días. En medio de este movimiento aparece Me Too, que a mí me gusta también como suena en español, el yo también. He sacado un primer acoso, pero yo también a mí me parece maravilloso. Son dos palabras que
empezaron a decir artistas, adolescentes, amigas, maestras, alumnas, mamá, eso fue lo que fue generando. A México le falta mucho, muchísimo, sin duda alguna. ¿Qué veo de positivo? El mismo movimiento. Siempre hablar de las mujeres es algo positivo para nuestro país, y más cuando es condiciones de desigualdad y cuando hay en medio toda esa violencia que no se conocía. ¿Qué es lo que veo de negativo? Porque preguntaste también ello. Quizá cuando no hay esos balances, cuando exageramos en lo uno o en lo otro. Pero lo que no tengo duda, eso me parece más que negativo, riesgos. Pero el silencio no puede seguir más. Muchas gracias. Todavía puedo. Catherine Hacking es socióloga británica, es mejor conocida por el desarrollo de The Preference Theory, la teoría de la preferencia. Ha escrito el libro El capital erótico, cuyo subtítulo es El poder de fascinar a los demás, y pueden encontrar en el stand de Penguin Random House de esta feria, recién traducido. Actualmente es profesora e investigadora de Civitas, un think tank de gran influencia en el Reino Unido, y también Catherine contribuye en su país a menudo en programas de televisión y radio, incluyendo Sky News, BBC Daily Politics y Women's Hour. Catherine, por favor. Thank you. I think the meet, I should be speaking in English, my Spanish isn't good enough. Me Too has very positive things. It showed that women can work together, can group together, can have a voice together across the whole world without academics being involved, which to me that was a very interesting development, a completely grassroots movement showing women's power. The negative side of it, in my view, is that it presented women as victims, and we are not victims. It presented women as having no more power than children, and we are not children, we have a lot more power than that. And it presented women as saying, I had to report this to who? To a man, as if men only can protect women, as if women are not able to protect themselves. I take the view that in the 21st century, women are very powerful. They have what I call erotic capital, and men are very much under the influence of women's attractiveness and social skills, and women can utilize that and capitalize on that as a major source of social power over men. The idea that only money counts and that only your earnings are important seems to me complete rubbish. A lot of other things in life are important. Erotic capital, social capital, human capital, education, culture, other things than money. And women know how to use all of these other sources of power, and those who use them well are very successful indeed. And I don't think that the Me Too movement showed a very positive perspective about women today. We are better than it showed, in my view. Lidia Cacho es periodista, escritora y activista de los derechos humanos. Es fundadora del Refugio para Mujeres de Alta Seguridad, CIAM, en Cancún, México. Entre sus libros más conocidos y traducidos a varios idiomas están Los demonios del Edén, Slavery in Company, Sexo y amor en tiempos de crisis y Ellos hablan. Ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa, el Premio Olof Palme
Premio Alba Puffin al activismo en pro de los derechos humanos. Lidia Cacho. Muchas gracias. Yo creo que Me Too comenzó con Violetas de la Náhuac en la época de la Revolución, cuando las primeras periodistas decidieron hacer un periódico feminista en el que denunciaron por primera vez cómo dentro de la propia revolución los revolucionarios más progres y más izquierdistas y más en pro de los campesinos y las campesinas estaban poniéndolas a ellas a hacer una triple jornada. Me Too existe de toda la vida, lo hemos denunciado sistemáticamente y de pronto baja la marea y vuelve a subir. Yo entrevisté hace muchos años, casi 10, a Tara Burke, que es la norteamericana que comenzó todo esto. Es una mujer negra, poco conocida justo porque es una mujer negra que fue violada, que fue además abusada y explotada sexualmente, y ha desaparecido del paisaje como una de las creadoras del movimiento Me Too. Gracias a ella hubo una oleada de estudiantes en los Estados Unidos que crearon un movimiento fundamental en todas las universidades norteamericanas contra la violación en las universidades. En ese sentido, sí siento de lo que piensa Catherine sobre este tema. Si millones de mujeres y niñas en el mundo, y particularmente en México, son víctimas sistemáticas de la violencia sexual en todas sus formas, particularmente la violencia sexual en la explotación, y lo son porque la cultura lo permite y el machismo en el que estamos sumidos, hombres y mujeres, lo permite. Entonces yo creo que sí hay que acotar esto. El capitalismo salvaje y el capitalismo salvaje prosexualizado de las mujeres y niñas nos permiten que existan estos casos horrendos de pornografía y explotación sexual comercial de todo tipo de mujeres en todo el mundo y particularmente en México. Cuando sale Me Too en Estados Unidos, lo que sucede inmediatamente es que responden las actrices y visibilizan algo que no había sido visto. Las mujeres bellas, las de poder, las hipersexualizadas, de pronto dicen nosotras también. Lo que ellas dicen desde mi punto de vista es importantísimo, no lo estamos discutiendo, y es, no es que a mí la más bella de todo Hollywood me estén explotando y haya ido a tocar la habitación de Harvey Weinstein y le haya dicho, le obedezco a lo que usted diga. Es que los hombres han ido colgando la bota a todas las mujeres a lo largo de la historia, los hombres de poder, no todos los hombres, para poder entrar en el mundo de lo público. Entonces me parece que eso es importantísimo, se ha logrado. Después de Tara Burke y de Me Too salió el Time's Up y las mujeres de Campesinas United, Campesinas Unidas, a quienes yo también pude entrevistar, se unieron a este movimiento y les mandaron una carta a las actrices diciéndoles qué bueno que se dieron cuenta de que son explotadas. Nosotras llevamos 20 años denunciando la explotación sexual en el mundo de las campesinas en Estados Unidos y somos 25 millones de mujeres y niñas explotadas en los campos norteamericanos y mexicanos para poder trabajar. Esa es la clave de Me Too. Yo también he sido explotada para poder tener acceso a una vida laboral y me parece que ese es el eje central de la política. Voy a terminar esto por el tiempo diciendo que el lado negativo de Me Too no solamente tiene que ver con las leyes norteamericanas y con la posibilidad que todo se negocia bajo la mesa en el sistema jurídico norteamericano, que los abogados dicen, bueno, vamos a hacer una negociación, vamos a soltar una lanita, eso no vamos a tener tiempo de discutirlo, pero en otra mesa podríamos hacerlo. Es muy importante porque ha diferenciado y ha permitido que el machismo tome eso para descalificar el movimiento. La cosificación de las mujeres, las niñas y los niños como víctimas de abuso y explotación sexual se debe a la cultura del machismo y a la cultura de la economía del machismo. Y lo más negativo de todo, particularmente en México, es la gran hipocresía política y el doble discurso del que hemos sido víctimas millones de mujeres que somos sobrevivientes de la violencia de Estado. Victoria Abril es cantante y actriz de cine y de teatro, es española y ha desarrollado su carrera principalmente en España y Francia, donde ahora vive y trabaja. Obsesión fue la primera película en la que participó teniendo solo 15 años. Entre las películas en que ha participado están Átame y Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. Ha sido nominada 9 veces al premio Goya y lo recibió por su participación en Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes. Victoria. Muchas gracias. Bueno, yo siento decir que me voy a unir a las 5 ecuatorianas que no han tenido problemas de acoso sexual en el trabajo. Es verdad, en 45 años de profesión, nunca, nadie, ningún director, ningún productor,
sector. Y he trabajado en España, en África, en Europa, un poquito aquí en México, en Sudamérica. Solo una película, no, 3 películas en Estados Unidos. Incluso Harvey Weinstein fue el distribuidor de todas las películas de Almodóvar, Gazon Maudit, que aquí se llamaba Maldito Infierno. Y bueno, este hombre, aparte de poner en duda mis preciosas piernas que estaban en el cartel, no hubo absolutamente ningún tipo de problema con él. Entonces estoy aquí esta noche para romper una lanza por todos esos caballeros que me han acompañado durante 45 años de profesión, en todas partes del mundo. Es decir, que no todos los hombres son unos cerdos. Esa es la primera. Voy rápido, entonces no me va a dar tiempo a decirlo todo. Entonces voy primero a los efectos positivos que pienso en la reivindicación del movimiento feminista. El primero, segundo y tercero en la educación, educación y educación. Esa es la base de que tengamos éxito en esto que estamos intentando. En la educación, es decir, favorecer el cambio de conducta y de mentalidad en la población masculina, que tomen conciencia del trauma, dolor, desgarro que causan en las mujeres, o todavía peor, a las niñas o jovencitas, la violación, las agresiones sexuales o la vejación del acoso sexual como abuso de poder de índole machista. Good. 2. Educar a los niños y a los jóvenes sobre el valor del respeto y el encanto de la cortesía. Por favor. 3. Favorecer la labor de educación y de pedagogía de adolescentes y de adultos para que puedan ser capaces de hacerse respetar, conocer los límites que pueden poner en peligro su integridad física y su dignidad. En la justicia, favorecer implicando las instancias judiciales a la toma de conciencia como práctica democrática que debe universalizarse para que proceda a la investigación policial respecto a las denuncias presentadas por las personas víctimas de violación y abusos sexuales, con el fin de no dejar impune el crimen de violación, el delito de abuso por acoso sexual, que se aplique la ley y se haga justicia. Se debe considerar para los lugares públicos, bares, discotecas, restaurantes, establecer códigos de buena conducta que castiguen todo comportamiento grosero y violento, con multas si es necesario, como el tráfico. En el conjunto de la sociedad, poner el foco sobre algo que todo el mundo sabía, pero que prefería ignorar, y que no es otra cosa que el abuso al que han estado sometidas las personas por parte de hombres y de mujeres, que se han aprovechado de su situación de poder. Victoria, ¿quieres tomar los 2 minutos que te toca de la segunda ronda? Bueno, Sí, por lo menos termino. 2 minutos más. 2 minutos. Vale. Entonces, en las víctimas, que debería haberlo dicho primero, liberar la palabra de las auténticas víctimas, sacándolas del terror, denunciando a sus agresores. Poner fin al silencio de mujeres y hombres víctimas del abuso, a quienes la vergüenza les hizo sentir doblemente víctimas. Y no dudar en denunciar en la comisaría las agresiones sexuales que les hayan infligido, para que la justicia inicie una investigación policial y, al apoyo de las pruebas, inicie un juicio justo y equitable. Esto sería para... No voy a tener tiempo. Entonces, si me dejáis luego otros 2 minutos y os cuento, pues eso, los efectos perversos o excesos a corregir en la manera de defender los aspectos positivos de la reivindicación del movimiento feminista Me Too. Pero después, porque no me voy a acordar. Victoria, pues entramos en la segunda ronda. ¿Por qué no sigues? Habla de los efectos perversos de una vez. Claro, vale, bueno, pues ya me lanzo y luego ya os dejo tranquilos. Entonces, el movimiento Me Too, los aspectos positivos de su reivindicación se están hundiendo voluntariamente a causa de los excesos proferidos por las feministas radicales. Intolerancia, dando pruebas de intolerancia a aquellas personas que no están de acuerdo con las aseveraciones justicieras del activismo radical de Me Too, atacando y denigrando a toda persona que no esté de acuerdo. Es él, o estás conmigo o estás contra mí. El hombre es culpable. Por ejemplo, cuando una feminista radical francesa dice que un hombre sobre 2 o 3 es un agresor, cayendo en el amalgama total, nos da a entender que para estas feministas radicales el hombre es culpable por el simple hecho de tener un pene. Eso no puede ser. Todas las violencias consideradas por igual.
Según ciertas feministas radicales, existe un elemento de conjunto entre violencias simbólicas, verbales y físicas. No saben o no quieren distinguir entre la violación, que es un crimen, el acoso, que es un delito condenado por la ley, y la zona gris de miradas insistentes, ligoteos pesados o incluso de los insultos. Esta confusión es extremadamente grave, pues penaliza a las verdaderas víctimas, expropiadas de su desgracia por otras candidatas al mismo nivel. Incluso ven en el piropo como una agresión. Es que lo que le acaba de pasar a Saura hace 2 días en los Goya en Madrid, que dijo, un hombre con 86 años, un gran profesional, que dijo que se le ocurrió decir: estoy aquí desde las 8 de la tarde, menos mal que me han puesto a esta chica tan guapa, refiriéndose a Penélope Cruz, para pasar el tiempo. Resultado, al día siguiente, este hombre ha sido vilipendiado, acusado de machista, de táctica. Vamos a calmarnos. Bueno, sembrando la confusión entre crímenes, delitos, abusos de poder y simples comportamientos inapropiados propios al dominio de las relaciones privadas, se socava toda la jerarquía del sufrimiento. Criminalizando la seducción, el deseo. Yo no estaría casada ni tendría estos 2 hijos si a mí me han ligado dentro de mi trabajo. Me he enamorado y hemos tenido... ¡Oh! Ya me callo, os juro que me callo hasta el final. ¿Me puedes dejar terminar? Es que esto es importante. Por favor, es importante. Y la presunción de inocencia. Recientemente un director productor de cine ha sido acusado por difamación a la mujer que escribió en Facebook que el cineasta la violó. La reacción del cineasta ha desatado fuertes críticas y se le critica por defenderse. ¿Acaso los hombres no tienen derecho a defenderse? O sea, ¿cómo abordar la oleada de acusaciones sin ofender a las víctimas ni hacer juicios públicos? Y luego, y ya para terminar, casi, bueno, sí, los tribunales públicos. Vamos a ver, los tiempos han cambiado, no cabe duda que la existencia de Internet y en especial las redes sociales ayuda a que estos temas cobren mayor relevancia y difusión, sin olvidar el papel que juegan los medios como cajas de resonancias. El reto en este tema particular, pero también en muchas otras cuestiones contemporáneas, es cómo evitar que tanto las redes como la prensa se conviertan en tribunales públicos. Gracias. ¡Muerte social! ¡Muerte social! La muerte social, no, ya de último, es de advertir el estigma que queda sobre las personas acusadas de abuso o acoso, aparte de las consecuencias sobre su entorno y sus carreras. Tendremos, de hecho, nuestra segunda pregunta se refiere a los hombres, pero entremos a la segunda ronda, o sea, las contrarréplicas de lo que se dijo en esta primera pregunta. ¿Quién quiere tomar la palabra? Es que nosotros no bueno, rápidamente yo sí quisiera decir, esa parte, siempre que se discute este tipo de temas, obviamente los excesos es exactamente como lo dice Victoria, esos excesos hacen que disminuyan lo positivo. Y entonces el cuidado, por un lado, que deben tener los hombres, pero diría, las mujeres que estamos hablando y denunciando constantemente esos temas, tenemos que ser cuidadosos en las consecuencias en cada juicio. Pero sí quiero decir que también los excesos no quitan la verdad. Claro. Y la verdad es que sí hay una enorme discriminación a la mujer y hay una enorme violencia sobre las mujeres. ¿Qué es lo que a veces me parece? Que nos victimizamos de más quienes no debemos considerarnos víctimas. Por eso cuando tú entraste diciendo a mí nunca me ha pasado, me parece fundamental hablar con la verdad.